Lo que les explicaré en esta ocasión es cómo determinar si una ecuación diferencial es por el método de separación de variables. Vamos a recordar simplemente un poco de lo que ya se había visto en ejercicios anteriores. Y entonces voy a escribir a continuación un ejemplo, que sería este, de y en dx es igual a x más x cuadrada y cuadrada. Entonces, uno de los requisitos, como insisto ya se había mencionado anteriormente, es que nosotros podamos separar precisamente las variables. El primer paso en este caso sería pasar este de x para acá multiplicando, y luego lo que se puede hacer es buscar si hay términos en común para poder factorizar. En este caso queda como término en común la x cuadrada, que multiplica entonces a 1 más y cuadrada de x, y simplemente acomodamos para que en todo caso podamos resolverlo por el método descrito de separación de variables. Entonces, nuestro resultado o nuestros primeros pasos para poderlo resolver mediante este método son estos, y nos quedaría de esta forma. De esta manera ya tenemos un arreglo de la ecuación diferencial, de tal manera de que podamos simplemente integrar. Ya tenemos separadas nuestras variables. Entonces lo que buscamos en el método de variables separables es lo siguiente. Tenemos funciones que dependen de ambas variables, f, que lo podemos representar o simbolizar de esta forma. Tenemos a una función que depende de x y de y, si son las variables que generalmente estamos utilizando. Entonces, habiéndolo visto de esta forma, quiere decir que puede tener varios arreglos. Ya repito, esto ya se había visto anteriormente. Podríamos tenerlo de una forma tal que nos quede, podríamos identificarlo así, podríamos irlo acomodando, y finalmente podría estar así, o simplemente podríamos tener otro arreglo distinto. Esto obviamente en función de cómo estén las operaciones entre estas dos funciones. Podríamos tenerlo también así, y sigue siendo una forma que puede tomar este tipo de ecuaciones para que se pueda resolver por este procedimiento. Entonces, bueno, finalmente lo que se busca es dejar nuestra función que depende de ambas variables de una manera tal que se puede identificar una parte dependiente de una función y la otra dependiente de una variable, y la otra dependiente de la otra variable. Entonces, para esto vamos a aplicar el siguiente procedimiento. Dice, el primer paso consiste en encontrar x0, y0, es decir, dos valores tales que al sustituirla en nuestra función que depende de ambas variables, el resultado sea diferente de 0. 2. Calcular f de x0y, es decir, con este valor que hemos encontrado vamos a sustituir en nuestra función ese valor y la y la dejamos. Y
vamos a obtener también lo contrario. Es decir, cuando sustituimos el valor que hemos obtenido acá, aquí, y las vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar ambas funciones. Y 3, comprobar si el siguiente producto fx0 y0 multiplicado por la propia función original es igual a el producto anterior, es decir, el producto en donde sustituimos el valor propuesto u obtenido en el primer paso para x0 y 0 aquí y acá. Si estos dos son iguales, entonces tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Voy a reescribir nuevamente aquí el valor que tenemos, que es x cuadrada más x cuadrada y. Quiere decir que entonces nuestra función que está, o que en donde están todos nuestros términos, en realidad es la función de la cual depende de ambas variables. Bueno, vamos a proponer, no podríamos proponer en este caso el valor de 0, porque si nosotros proponemos el valor de 0, aquí automáticamente todo esto se vuelve 0. 0 aquí, 0 acá, 0 acá, y entonces quiere decir que este valor sería 0, pero no puede darnos 0 porque la condición es que nos dé diferente de 0. Ahora entonces podríamos sustituir aquí los valores de 1,1, por lo tanto entonces sustituyendo aquí nos queda así, más el valor de x que estamos proponiendo, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto sería un 2. Ahora, lo que nosotros notamos entonces que el valor propuesto para f, x0 y y0 sería el 2. Este es el primer resultado que tenemos, que sería esta función del primer paso. A continuación, entonces vamos a calcular f de x0y por f de xy0. Por lo que en la misma función vamos a sustituir el valor que hemos propuesto, que es 1 para x0. Entonces dice que f de x0, que x0 vale 1, por y por f de x y0 y y0 vale 1. Entonces es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, entonces en nuestra propia función que originalmente tenemos, vamos a sustituir en el primer caso a la x con un 1. Por lo tanto, nos queda así: 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por y cuadrada. Y entonces, lo que sigue ahora es obtener la misma f de x y0. Por lo tanto, nos queda x cuadrada más x cuadrada por 1 al cuadrado. Estamos sustituyendo el valor de y0, que vale 1, en nuestra función xy. Por lo tanto, este resultado nos quedaría 1 más y cuadrada, 1 más y cuadrada, por, este se volvería 1, nos quedaría entonces x cuadrada y x cuadrada, nos quedaría 2x cuadrada. Entonces, ya tenemos
Como resultado, ahora f de x0y por f de xy0. Y lo que sigue ahora es comprobar que efectivamente esto que nosotros tenemos aquí, esto de fxy0 por f de xy es igual a lo que acabamos de obtener. Entonces, f de xy0 que está aquí, lo hemos calculado acá. Entonces, quiere decir que el primer valor que vamos a utilizar va a ser este. Entonces nos queda 2, que es lo que estamos utilizando aquí. Esto es lo que vale f de xy0, vale 2. Por f de xy debe ser igual a lo que acabamos de calcular, que es, lo voy a reescribir, simplemente voy a ordenar esto hacia acá. Me va a quedar 2x cuadrada por 1 más y cuadrada. Luego entonces vamos a sustituir lo que vale nuestra función, que es esto, que es x cuadrada más x cuadrada y cuadrada es igual, o debe ser igual, a 2x cuadrada por 1 más y cuadrada. Este término que tenemos acá y este término que tenemos acá, ambos están multiplicando. Por lo tanto, yo puedo eliminarlos. O simplemente lo que podría haber hecho también es dividir, se simplifica. Ahora, reescribiendo el resultado, me queda x cuadrada más x cuadrada y cuadrada. Ahora, si este yo lo multiplico por esto de acá, me queda x cuadrada más x cuadrada por y cuadrada. Lo que estoy haciendo es con esto demostrar que se cumple la igualdad, y si se cumple la igualdad quiere decir que sí es una ecuación que se puede resolver por el método de separación de variables. Los ejercicios propuestos entonces son estos, son 2 solamente, y verificar si es separable de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente, y si lo es, resolverlo.